Normalmente, cuando pensamos en la escena de un crimen, la mente se va directamente a un reguero de pistas físicas. O sea, un cristal roto, huellas dactilares en el pomo de una puerta o, con un poco de suerte, pues un testigo ocular que vio escapar un coche a toda velocidad. Claro, esa es la visión clásica. Exacto. Hay como una expectativa cultural, casi de película, de encontrar evidencia que puedas, digamos, tocar y meter en una bolsa de plástico transparente. Sí, sí, pero la realidad en la calle ha cambiado de una forma radical. Hoy en día entras en la escena de un robo con fuerza en un domicilio y resulta que el testigo de cargo más importante de toda la investigación no tiene ojos, Ni boca. ni boca, ni huellas. Es el termostato inteligente que está colgado en la pared del pasillo. O el asistente de voz que descansa tranquilamente sobre la estantería del salón. Es de locos. Pues arranca esta inversión profunda. Hoy nos enfrentamos a cómo el mundo digital ha reescrito por completo las reglas de nuestra sociedad y muy específicamente el juego del gato y el ratón entre la delincuencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es. Y nuestra hoja de ruta proviene de un documento oficial que, de verdad, no tiene desperdicio. Es el llamado Tema 36, Tecnologías. Básicamente, es un manual de formación y estudio avanzado orientado a los aspirantes a la Policía Nacional en España. Y lo fascinante aquí es que este texto te obliga a cambiar la mentalidad por completo. No es un simple glosario de términos informáticos aburridos, es un mape de supervivencia táctica. Muestra cómo los investigadores tienen que evolucionar a contrarreloj para no quedarse atrás frente a organizaciones criminales. Que operan con una tecnología, la verdad, alarmante. Totalmente. Una sofisticación técnica tremenda. Las definiciones de manual, que ya todo el mundo se sabe, para meternos de lleno en las tripas del asunto. Vamos a entender cómo esta infraestructura digital invisible que nos rodea pues se convierte en un arma letal o en la herramienta de rastreo definitiva para el trabajo policial. Porque, y aquí es donde la cosa se pone seria, el tablero de juego básico ya no tiene fronteras de ningún tipo. Cero fronteras. Pero a ver, antes de llegar a los cibercrímenes del futuro, tenemos que entender los cimientos de todo esto. ¿De qué están hechas realmente las llamadas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación? Pues a ver, el texto hace un repaso histórico que es clave. Empieza mencionando aquellos ordenadores gigantes de los años 40 y 50, como el ENIAC o el UNIVAC. Los que ocupaban habitaciones enteras. Esos mismos, máquinas pensadas para el ámbito militar. Luego pasa por la creación de ARPANET en los 60, que es como el abuelo de Internet. Y claro, llega hasta la revolución de la World Wide Web, Ideada por Tim Berners-Lee a finales de los 80. en el 89, exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general de hoy, lo que realmente ha cambiado la sociedad, lo que impulsa todo esto, es la ley de Moore. Esa regla de que la capacidad de los microchips se duplica cada 2 años, ¿no? Eso es. Esa miniaturización constante ha permitido que pasemos de ordenadores del tamaño de un armario a llevar en el bolsillo smartphones con una capacidad de cálculo brutal. Ha permitido la digitalización total, o sea, convertir cualquier tipo de información, desde una transferencia bancaria millonaria hasta un archivo de texto, en simples impulsos eléctricos, en ceros y unos. Y al convertirlo todo en ceros y unos, las barreras geográficas sencillamente se evaporan. Para quienes nos escuchan, vamos a intentar visualizar la arquitectura básica que permite esto. El texto habla de una tríada técnica, hardware, software y redes. Si hacemos una analogía y decimos que un ordenador fuera, digamos, una oficina física, el hardware sería el propio edificio. Las paredes, el suelo. Exacto, y los muebles, la pantalla, el teclado, todo lo físico. Luego el software, que es la parte lógica, los programas, pues serían los empleados trabajando dentro de esa oficina, haciendo las tareas. Y las redes serían, lógicamente, las carreteras que conectan esa oficina con el resto del mundo. Es una analogía perfecta. Hardware, software y redes. Y esta conectividad ha traído ventajas inmensas, claro. Ha modernizado la administración pública, lo que conocemos como la e-administración, pero también el texto subraya que ha creado una brecha digital importante. Ya, No todo el mundo tiene el mismo acceso a esas carreteras. claro. Y hablando de carreteras, si las redes son las carreteras, Internet es la infraestructura global que ha creado auténticas megalópolis de datos. Totalmente. Y aquí el texto hace una distinción muy interesante que a menudo la gente confunde. La diferencia entre Internet y la World Wide Web. Es un error súper común.
Internet es la red física, la conexión global de cables y routers que funciona con protocolos como el TCP/IP. La infraestructura base. Exacto. Y la web es solo un servicio que funciona sobre Internet. Es el sistema de documentos vinculados por hipertexto que usamos navegando con HTTP o HTTPS. Pero por Internet viajan muchas más cosas que páginas web. Y vaya si viajan. Todo esto nos lleva al concepto de la hiperconexión y a algo que ha cambiado las reglas de la jurisdicción para la policía, que es la famosa nube, el cloud computing. El gran dolor de cabeza para cualquier investigador moderno. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque yo misma me lo pregunto muchas veces. ¿No es la nube simplemente una forma muy elegante de decir el ordenador de otra persona? Pues, en esencia sí, es el servidor de otra entesa. Vale. El manual menciona varios modelos. La infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el famosísimo software como servicio, o SaaS. Por ejemplo, Gmail o Microsoft 356. Usamos programas que no están instalados en nuestro disco duro. Eso es. Pero pongámonos en la piel de la brigada tecnológica de la policía. Si un cibercriminal utiliza una de estas plataformas online para organizar un fraude piramidal, ¿dónde ocurre exactamente el delito? ¿Cómo puede la policía rastrear algo si el servidor está en la otra punta del planeta? Pues ahí le has dado. El concepto clásico de la escena del crimen se fragmenta por completo. Un modelo SaaS, por su propia arquitectura, no suele almacenar la información de forma contigua en un solo servidor físico. O sea que los datos están repartidos. Completamente. Los datos de ese delincuente, que a lo mejor está sentado tranquilamente en una cafetería de Madrid, pueden estar esparcidos, sus contraseñas pueden estar alojadas en un servidor en Irlanda, las bases de datos con los correos de las víctimas en Singapur, y la propia interfaz puede estar operando desde Estados Unidos. ¡Madre mía! Para la Policía Nacional, esto no es solo un reto técnico, es literalmente una pesadilla jurisdiccional. Entonces, ¿qué significa todo esto para un juez de instrucción aquí en España? O sea, ¿a quién le pides la orden de registro si el servidor físico está en un país con el que quizá no hay tratados de extradición o colaboración rápida? Ese es el gran cuello de botella. A ver, la nube ofrece a las empresas unas ventajas indiscutibles, como una escalabilidad maravillosa y una gran reducción de costes. Claro. Pero a las redes criminales les ofrece un escudo burocrático impenetrable. Los investigadores a menudo se ven obligados a usar comisiones rogatorias internacionales. Que son procesos muy lentos. Lentos y complejos. Tienen que solicitar a otro país soberano que intervenga y registre esos servidores bajo sus propias leyes. Y el problema es que el tiempo en la investigación digital es oro. Vuelan los datos. Son increíblemente volátiles. Un clic y se borran. Es que si la jurisdicción ya es un dolor de cabeza cuando sabes dónde están los datos, imagínate cuando la propia información viaja blindada y ni siquiera el proveedor del servicio puede leerla. El documento oficial pone mucho el foco en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Y las redes sociales. El famoso cifrado de extremo a extremo. Es que hay que entender que la tecnología es completamente agnóstica. No tiene moral alguna. El mismo algoritmo matemático que protege el secreto bancario y la intimidad de un ciudadano cualquiera es exactamente el mismo que protege las comunicaciones de una red de narcotráfico o de blanqueo de capitales. Tiene tela el asunto. Y aquí entra en juego un matiz vital que el manual subraya muchísimo, que es la diferencia entre el pseudonimato y el anonimato absoluto. Una distinción clave para los agentes. Claro, en estas aplicaciones tú no eres un fantasma anónimo y sin rostro. Estás ligado a un número de teléfono o a un identificador concreto, es decir, un seudónimo. Precisamente. Aunque la policía no pueda descifrar el contenido exacto del mensaje que dice «el cargamento de droga llega mañana al puerto», sí pueden, mediante orden judicial por supuesto, acceder a los metadatos. Los metadatos, el rastro que deja el mensaje. Exacto. Pueden saber quién se comunicó con quién, a qué hora exacta fue el mensaje, desde qué antena de telefonía móvil se conectaron ambos y cuántos megabytes de datos se enviaron en esa transferencia. Y fíjate, muchas veces en el trabajo de inteligencia pura, el contenidor de la información es tan incriminatorio como el mensaje en sí mismo. Y toda esta información sensible alojada en servidores ajenos, viajando por la red, pues nos empuja a una necesidad imperiosa de protegerla, claro. El manual establece la ciberseguridad casi como una cuestión de Estado. Es que lo es. Y se apoya en lo que llaman la tríada CIA, o CID en español.
Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son los pilares absolutos de la defensa digital. O sea, confidencialidad significa que solo accede a los datos quien tiene la autorización y las credenciales. Integridad quiere decir que el dato no se altera de forma maliciosa durante su almacenamiento o tránsito. Que nadie lo modifica por el camino. Eso es. Y disponibilidad es que el servidor responda y no se caiga cuando necesitas acceder a ese dato. Bueno, el texto también añade conceptos como la autenticidad y el no repudio. Lo de que no puedas negar haber enviado algo, ¿no? Exactamente. Pero lo verdaderamente interesante del manual es cómo detalla que los atacantes dirigen su arsenal específicamente contra cada uno de estos pilares. Y hablando de arsenal, el texto destaca obviamente el malware, los virus de toda la vida, pero pone en mayúsculas, en negrita y casi con luces de neón el ransomware. Es la mayor amenaza actual. Porque ya no se trata solo de que te roben la información para venderla, sino de que te la secuestran en tu propia cara. El mecanismo de un ataque de ransomware es diabólicamente simple pero efectivo a más no poder. Una vez que el malware logra penetrar en una red corporativa, imaginemos por ejemplo la red de un hospital público o de un ayuntamiento. Que hemos visto casos reales en España recientemente. Muchos casos. Pues una vez dentro, ejecuta un algoritmo de cifrado sobre todos los discos duros y servidores, modificando la estructura misma de los archivos para que sean completamente ilegibles. O sea, te bloquean el acceso a tus propios historiales médicos, por ejemplo. Literal. Ataca directamente a la disponibilidad y a la integridad de esa famosa tríada. Y luego, claro, los atacantes exijan un rescate enorme en criptomonedas a cambio de entregarte la clave matemática para revertir el proceso. Para cualquier institución, esto supone una paralización absoluta de sus servicios más críticos. Es tremendo. Pero no es la única forma de paralizar un sistema. El que Mario también menciona los ataques de denegación de servicio, los temidos ataques DDoS. Sí, impulsados por redes de equipos zombies o botnets. Imagina por un momento miles, a veces cientos de miles de dispositivos que han sido infectados previamente alrededor del mundo. Y no hablo solo de ordenadores, hablo de cámaras de seguridad, routers caseros o hasta neveras conectadas a Internet. ¿Una nevera atacando a un servidor? Tal cual. El atacante, desde las sombras, da una orden simultánea y todos esos miles de electrodomésticos y equipos envían peticiones de conexión a un mismo servidor gubernamental al mismo tiempo. El servidor, que es incapaz de gestionar semejante tsunami de tráfico repentino, pues simplemente colapsa y deja de dar servicio. Aquí es donde se pone la cosa muy interesante. Hemos hablado de cifrados de grado militar, de ataques complejos con botnets, de secuestros de servidores. Pero si somos muy pragmáticos, a veces el hackeo más sofisticado y efectivo del mundo consiste simple y llanamente en llamar por teléfono a alguien. La famosa ingeniería social. Eso, llamar a un empleado de la empresa, fingir que eres el técnico del departamento informático y decirle muy seriamente: «Oye, tenemos un problema grave con tu cuenta. Por favor, dame tu contraseña para solucionarlo». Y la gente se la da. Es que es la vulnerabilidad más antigua de la historia de la humanidad. El engaño. Claro. Y el manual de la policía hace un énfasis enorme en esto, porque a nivel técnico, tú puedes gastarte millones de euros en cortafuegos de última generación, en copias de seguridad hiperseguras y en sistemas de autenticación multifactor. Que te pidan el código del móvil y todo eso. Eso es. Pero el factor humano siempre será el eslabón más débil de la cadena. Y la formación ahí es vital. El phishing tradicional que te llega por correo electrónico o el smishing, que es esa versión por SMS donde fingen ser tu banco o correos. Uy, esos nos llegan a todos cada semana. Y tanto. Pues esas técnicas no atacan a los sistemas informáticos. Atacan directamente a la psicología del usuario. Explotan la urgencia, el miedo a que te bloqueen la cuenta o la simple curiosidad. Vale, pongamos el caso. El usuario, con las prisas, cae en el engaño y hace clic en el enlace del SMS, entra en una página web que es un clon visualmente perfecto de su banco, introduce su usuario y contraseña y de repente, ¡pum!, su cuenta queda completamente vacía. Un drama. ¿Qué hace exactamente la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional ante esto? Porque, a ver, el atacante puede estar literalmente en otro continente. ¿Cómo se investiga algo que aparentemente no deja ni media huella física? Pues aquí entra un trabajo forense minucioso de rastreo de metadatos mediante herramientas de OSINT. Inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Exactamente. O sea, la policía sabe que no va a encontrar al individuo de inmediato sentado detrás de su teclado. Lo que buscan es el mínimo error en la infraestructura tecnológica que montó para delinquir. Pero, ¿a qué tipo de error te refieres exactamente? A ver,
Te pongo el ejemplo de SSMS. El atacante tuvo que registrar previamente ese dominio falso en Internet, que imitaba al banco. Al tirar del hilo, los investigadores consultan los registros públicos de asignación de ese dominio. Ya. Quizás el criminal fue muy listo y usó un correo electrónico anónimo y totalmente cifrado para comprar ese dominio. Y parecería un callejón sin salida total. Fin de la investigación. Eso parece. Pero al aplicar técnicas de OSNT, los agentes cruzan ese correo sospechoso en bases de datos masivas. Y tal vez, solo tal vez, descubren que ese mismo correo supuestamente anónimo se utilizó hace 4 o 5 años para registrarse en un foro de videojuegos en abierto. Madre mía, la paciencia que hay que tener. Es un trabajo de chinos. Y resulta que en ese foro antiguo, el usuario en algún momento debatiendo con otros, compartió sin pensar un nombre de usuario de Skype o una dirección IP antigua. Y esa IP antigua sí que está vinculada a un contrato de Internet real, firmado por una persona física con nombre y apellidos. Es como armar un rompecabezas dificilísimo a partir del polvo que dejaron en el suelo al pasar. Es pura orfebrería digital, sí. Pero claro, si los cibercriminales utilizan técnicas de ocultación todavía más avanzadas, las fuerzas de seguridad tampoco pueden depender únicamente de buscar un correo antiguo en un foro de videojuegos. Y aquí el documento de estudio nos mete de lleno en el escenario de ciencia ficción. Tecnologías que hace 10 años parecerían magia, empezando por la inteligencia artificial y el machine learning. Es que el volumen de datos que se maneja hoy es humanamente imposible de abarcar para un investigador. Por eso, la IA se empieza a utilizar, por ejemplo, para el análisis predictivo del delito. Cuidado con esto, que suena a la película Minority Report. Suena a total, pero ojo, no estamos hablando de prever qué individuo concreto va a cometer un asesinato. Hablamos de analizar datos para saber dónde y cuándo es estadísticamente mucho más probable que ocurra un tipo de delito. A ver, ¿y cómo funciona ese mecanismo en la práctica en una comisaría? Pues los sistemas de aprendizaje automático se alimentan de años y años de registros policiales históricos. Y empiezan a analizar miles de variables superpuestas al mismo tiempo. Que si la climatología de un día concreto, si hay un evento deportivo importante, el nivel de iluminación de ciertas calles del centro, la proximidad a vías de escape rápido y, por supuesto, los patrones de delitos previos en esa zona específica. Vale, entiendo. El algoritmo lo procesa absolutamente todo en segundos y genera mapas de calor dinámicos. Así, los mandos policiales pueden optimizar las rutas de sus patrullas preventivas. Es fascinante, sin duda. Pero fíjate, el propio manual de la policía advierte sobre los retos éticos y los sesgos algorítmicos, que este es un debate muy actual. Y muy necesario. Al final, si tú entrenas a una máquina con datos históricos de décadas pasadas, donde por sesgos humanos de la época se patrullaba y detenía con mucha más frecuencia en ciertos barrios vulnerables, pues la inteligencia artificial simplemente va a aprender que ese barrio es muy problemático. Lógico, es lo que le dicen los datos. Y mandará más patrullas allí, lo que generará más detenciones, creando un bucle y una profecía autocumplida de manual. Y el texto oficial es muy consciente de ello. Subraya que la tecnología estadística no es una bola de cristal infalible en absoluto. Requiere siempre de una supervisión y una auditoría humana constante para no perpetuar discriminaciones. Fundamental. Y hay otra área de tecnología emergente ligada a la IA que es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. ¿Para leer textos? Exacto. Imagina que en una redada incautan 100 discos duros a una red criminal internacional. Hay millones de documentos, correos, hojas de cálculo. Un equipo de policías humanos tardaría décadas en leer todo eso línea por línea. Es inabarcable. Pero la IA puede procesar y leer todo, entendiendo el contexto, y extraer relaciones entre nombres, cuentas bancarias ocultas y lugares geográficos en cuestión de horas. Es un cambio de paradigma total. Y hablando de cuentas bancarias y de esconder dinero, no podemos ignorar el ecosistema financiero paralelo que menciona este tema 36, las criptomonedas, lideradas por Bitcoin o Ethereum y sustentadas en la famosa tecnología blockchain. El paraíso, entre comillas, del blanqueo. Claro, se usan muchísimo en actividades ilícitas en la dark web, como la compraventa de armas, drogas o el propio malware que comentábamos antes. Y siempre se ha vendido la idea al gran público de que las criptomonedas son completamente anónimas y que nadie puede rastrearlas. Bueno, ese es uno de los mayores mitos urbanos que existen, y las unidades tecnológicas de la policía se ríen de eso. A ver, explícanos esto.
El blockchain, la cadena de bloques, es por su propia definición un libro contable que es público, es inmutable y está distribuido por miles de ordenadores, lo que significa que absolutamente todas las transacciones que se han hecho en la historia de Bitcoin quedan grabadas ahí para siempre y están a la vista de cualquiera que sepa mirar. Espera. Entonces, si todo es público y transparente, ¿por qué demonios es la moneda preferida del cibercrimen internacional? Volvemos al concepto estrella de antes, el pseudonimato. Porque las cuentas, los monederos virtuales desde donde operan, no son más que largas secuencias alfanuméricas. No tienen un nombre, un apellido o un DNI pegado a ellos de fábrica. O sea, ves el dinero moverse, pero no sabes de quién es la cartera. Exactamente. El trabajo de criptoanálisis de la policía consiste en seguir el rastro de ese dinero digital en la cadena de bloques. Tienen que ir rastreando salto tras salto, a veces pasando por herramientas muy complejas que se llaman mixers o mezcladoras que los criminales usan a posta para ensuciar el rastro y confundir. ¿Qué nivel de sofisticación? Pero al final del día, el criminal tiene un problema. En algún momento necesita convertir todos esos bitcoins acumulados en euros reales contantes y sonantes para comprarse una casa en la playa o un deportivo. Claro, no vas a pagar la compra del supermercado con bitcoins robados en la dark web. Eso es. Y para hacer esa conversión orinero tradicional, tiene que pasar sí o sí por una casa de cambio digital, lo que llamamos un exchange. Ajá, y ahí es donde caen. Ahí es donde está la trampa para ellos. Porque esos exchange, las plataformas grandes, están obligados por la ley internacional y europea a aplicar unas normativas de blanqueo de capitales llamadas Conoce a tu cliente o KYC. Y para abrirte cuenta te exigen escanear tu pasaporte, dar tu dirección y tus datos reales. ¿Te tienen fichado? Así que ahí es donde la policía, siempre con una orden judicial en la mano, va a la plataforma, levanta el velo del seudónimo y vincula de repente toda esa maraña de transacciones públicas a la identidad real del delincuente. Es increíble. Al final todo, absolutamente todo, deja un rastro digital. Y esto nos lleva de vuelta al ejemplo que poníamos en la introducción, al ecosistema del Internet de las cosas, el famoso IoT. Las Smart Cities y los hogares hiperconectados. Eso es. Volvamos por un momento al escenario del robo con fuerza del principio. Los agentes entran a investigar un domicilio donde han reventado la caja fuerte. No hay vecinos que hayan visto nada, no hay cámaras tradicionales. ¿Cómo interactúa la policía científica con el mobiliario de la casa inteligente? Pues a través de la minería de los registros digitales, los famosos logs. Hay que pensar que una casa inteligente actual es un entorno saturado de sensores por todas partes. El termostato de la pared no solo enciende la calefacción cuando hace frío, registra continuamente, minuto a minuto, la temperatura ambiente en un servidor. ¿Vale? Si los investigadores analizan esos datos, podrían ver que hubo una caída térmica brusca y repentina a las 3:14 de la madrugada en el salón, lo que les indica con precisión matemática el momento exacto en que los ladrones rompieron el cristal de la ventana. Es que es fascinante. Y no solo eso. La bombilla inteligente del pasillo registra en un archivo de texto la hora a la que alguien la encendió a través de un sensor de movimiento. El altavoz inteligente, que está en la mesita, puede haber almacenado fragmentos de audio en la nube si alguno de los ladrones dijo una palabra que sonara parecida al comando de activación por accidente. Literalmente todo el salón se convierte en un testigo de cargo, aportando pruebas. Pero a ver, esto plantea un problema de escala abismal para los agentes, ¿no? Si aplicas esto ya no a un pequeño piso, sino a una ciudad entera. Claro. Los semáforos inteligentes, las cámaras de control de tráfico, los medidores de contaminación, los teléfonos móviles de todo el mundo en esa calle, los relojes inteligentes midiendo pulsaciones. El manual llama esto Big Data y lo define con la regla de las 3 Vs. Volumen, velocidad y variedad. Eso es. El desafío técnico para procesar todo eso es colosal, de verdad. Porque no tienes los datos ordenaditos y estructurados en una bonita tabla de Excel. Tienes variedad extrema, archivos de vídeo, cortes de audio, texto plano, telemetría pura de sensores. Un caos de formatos. Luego tienes velocidad, porque todos estos datos se están generando en tiempo real, por milisegundos sin parar. Y encima tienes un volumen inmenso, hablamos de petabytes de información. Y ojo con esto, que hay una vulnerabilidad enorme en el propio diseño del IoT desde fábrica. En la seguridad de los aparatos. Sí, la gran mayoría de estos pequeños sensores o electrodomésticos inteligentes salen al mercado con contraseñas por defecto tipo 1234 y unos protocolos de seguridad paupérrimos para ahorrar costes. Son la puerta de entrada perfecta y silenciosa para que un ciberatacante se cuele en tu red doméstica. Madre mía. Pero claro, aquí chocamos de frente contra un muro inamovible, que es la ley.
Quiero decir, la policía no puede hackear un termostato de forma arbitraria simplemente para ver si alguien está o no está en su casa. Por supuesto que no. Ni pueden incautar bases de datos masivas de los teléfonos de toda una ciudad por si acaso encuentran un delito rebuscando. Todo este ecosistema tecnológico salvaje, tan lleno de inteligencia artificial, sensores y criptoanálisis, tiene que someterse a las reglas estrictas de un Estado de Derecho. Y esto es fundamental para el trabajo diario de cualquier agente en la calle. El documento de estudio dedica una sección crítica al marco legal, empezando por la piedra angular que es la protección de datos. Que en Europa y en España nos lo tomamos muy en serio. Muchísimo. Aquí todo está gobernado por el RGPD europeo y su adaptación española, que es la LOPD-GDD. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Un nombre cortito. Sí, tiene tela el nombrecito, pero es crucial. Los investigadores policiales al tratar estos datos deben regirse escrupulosamente por los principios de necesidad y de proporcionalidad. O sea, en España no pueden usar herramientas de vigilancia masiva, indiscriminada. Toda intromisión en la privacidad de un ciudadano tiene que estar debidamente justificada, motivada y orientada a un fin específico. ¿Prevención o investigación de un crimen concreto? Exactamente. No se puede pescar con red de arrastre a ver qué sale. Y luego está el gran tema de cómo presentas toda esta tecnología tan abstracta ante un juez o un tribunal para lograr que condene a alguien, que ese es el objetivo final. El texto detalla cómo la ley de enjuiciamiento criminal, la famosa LECRIM, ha tenido que integrar la figura de la prueba digital. Y ahí hay un problema inmenso. Con la prueba electrónica. Sí, porque la prueba electrónica es por su naturaleza totalmente inmaterial, es súper volátil. Y si no sabes exactamente lo que haces al manipularla, es increíblemente fácil de alterar. Claro. O sea, modificar la fecha de creación de un documento de Word o borrar una pequeña línea de un archivo de registro de un servidor no cuesta nada. Cuesta una fracción de segundo, un clic. Entonces, si lo pensamos de forma más física, a ver, manipular el disco duro de un sospechoso o entrar en un servidor incautado sin el protocolo forense súper estricto y adecuado, sería exactamente igual que coger el cuchillo ensangrentado en la escena de un homicidio a mano descubierta, sin guantes. Una analogía perfecta de lo que ocurre en la práctica. Claro, contaminas la prueba con tus propias huellas dactilares al instante, arruinas la evidencia y cualquier abogado defensor hábil pedirá la nulidad y el juez de instrucción la va a desestimar de inmediato. Es que te tiran el caso por la borda. Por eso, el texto hace un hincapié obsesivo en mantener una cadena de custodia digital impecable. Fíjate cómo funciona. Cuando la policía incauta un disco duro en un registro, el analista forense jamás, repito, jamás, trabaja analizando los archivos sobre el disco original. Lógico, por si acaso. Extrae el dispositivo, utiliza aparatos especiales para bloquear físicamente la capacidad de escritura para que ni siquiera el propio sistema operativo pueda modificar sin querer la hora del archivo de último acceso. ¿Qué nivel de detalle? Y entonces lo que hace es realizar copias bit a bit, clones forenses, que son absolutamente exactos al original. Y la clave es que, tanto a esa copia de trabajo como al disco original, se les aplica una función matemática muy específica llamada función hash. Un hash, que suena a plato de comida, pero para que quienes nos escuchan puedan visualizar este mecanismo técnico, ¿qué hace exactamente esta función? Que es un algoritmo matemático que toma cualquier volumen de datos. Digamos que coge un disco duro de 1 terabyte entero, lleno de millones de fotos, vídeos y documentos. ¿Vale? Y lo comprime, operando matemáticamente, hasta convertirlo en una única cadena de texto y números, de una longitud fija. Es, para entendernos, como una huella dactilar digital y única de ese disco duro en ese preciso instante. O sea, un código identificativo único. Exacto. Y la magia probatoria del hash es que si un investigador descuidado o incluso un abogado defensor con malas intenciones altera un solo píxel de una sola fotografía que está escondida dentro de ese terabyte de datos, al volver a pasar al algoritmo generará un código hash completamente distinto. Cambia entero. Entero. Así que, si el hash que se calculó en el acta del momento de la incautación del ordenador coincide exactamente mes a mes hasta el día del juicio oral con el de la copia, el juez tiene la certeza matemática y absoluta de que esa prueba no ha sido manipulada por nadie en todo ese tiempo. O sea, es la garantía absoluta de la verdad en un mundo compuesto por datos que son mutables por naturaleza.
Eso es. Y junto a esto forense, el manual también subraya una barrera legal muy, muy clara. Y de hecho la nombra específicamente. El artículo 588 quinquis A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una línea roja que bajo ningún concepto la policía puede cruzar. Jamás. Para registrar equipos informáticos o teléfonos móviles se requiere siempre y de forma ineludible una autorización judicial motivada del juez y la presencia física del letrado de la Administración de Justicia durante el volcado de datos. Porque la ley protege el derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de los ciudadanos por encima de cualquier investigación prospectiva. Así es en un Estado de Derecho. Porque, claro, lo que se persigue ha requerido que el propio Código Penal de nuestro país se tenga que ir actualizando. Constantemente. Hablamos de delitos contra la intimidad, que están tipificados en el artículo 197. Hablamos de sabotaje y de daños informáticos a empresas, acceso ilícito a sistemas cerrados, o delitos verdaderamente gravísimos, como puede ser la distribución de pornografía infantil por Internet, donde la propia red actúa como un agravante en la pena. Al final, la sofisticación sin límites del criminal pues exige un Estado que sea igualmente sofisticado. Por eso mismo existe hoy en día la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. El Estado exige a sus agentes, especialmente a unidades punteras como puede ser la Brigada Central de Investigación Tecnológica, la BCIT de la Policía Nacional, una adaptación continua y un estudio que no acaba nunca. Tienen que ser un poco híbridos. Totalmente. Son policías que operan todos los días en una frontera que es completamente invisible. Están auditando código fuente o rastreando IPs por la mañana y por la tarde están interpretando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ver si una prueba es válida o no. Es un perfil policial completamente nuevo. Bueno, vamos a ir recogiendo ya todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa en esta inversión, porque ha sido denso. Ha sido un viaje, sí. Hemos visto cómo aquella digitalización inicial rompió definitivamente las fronteras geográficas del crimen clásico. Hemos analizado ese enorme desafío de jurisdicción internacional que supone operar en la nube y cómo herramientas defensivas legítimas como el cifrado de mensajes se acaban convirtiendo en obstáculos para aplicar la ley. Así es. También hemos entendido la anatomía paso a paso de un ataque de ransomware. Hemos visto cómo los detectives tiran de la manta usando la inteligencia de fuentes abiertas, el OSINT, para rastrear las huellas de lo invisible. El polvo en el camino. Exacto. Y finalmente hemos explorado cómo simples sensores cotidianos de nuestra propia casa y complejos algoritmos de inteligencia artificial dictan el futuro de las investigaciones policiales, todo ello, por supuesto, bajo un control judicial súper riguroso y siempre basados en mecanismos como el hash y la cadena de custodia electrónica. Lo que todo esto demuestra en el fondo es que la tecnología siempre indefectiblemente va a ir un paso por delante de la legislación de cualquier país. Y que la seguridad nacional ya no depende únicamente de poner guardias a controlar sus fronteras físicas, terrestres o marítimas. Depende de vigilar y blindar su infraestructura digital. Esa es la clave del siglo XXI. Pues nos acercamos al final y esto nos deja con una idea muy provocadora sobre la mesa si nos paramos a pensarlo a largo plazo. A medida que empezamos a habitar en ciudades verdaderamente inteligentes, ciudades donde cada semáforo, cada cámara de seguridad de la esquina, el reloj que llevamos en la muñeca o hasta el electrodoméstico de la cocina genera un pulso de datos constante y en tiempo real. Una vigilancia ambiental casi total. Eso es. La gran pregunta es, ¿llegará realmente el momento en que el clásico crimen perfecto sea técnicamente imposible de ejecutar en el mundo físico porque siempre, hagamos lo que hagamos, habrá un rastro digital imborrable en algún servidor? Es una posibilidad real. O, por el contrario, toda esta presión y vigilancia tecnológica nos está llevando a empujar a las mafias y a los criminales a evolucionar hacia otra cosa, a convertirse en entidades puramente intangibles, como fantasmas en la red. Un escenario donde el mayor y más lucrativo robo bancario de toda la historia ya no requiera armas de fuego, violencia física ni huidas espectaculares en furgones. Sino solo teclear en la oscuridad. Solo eso. Únicamente encontrar una pequeña y silenciosa vulnerabilidad en el código de seguridad de nuestra propia nevera conectada al Wi-Fi. Desde luego es algo para pensar y mucho por nuestra cuenta. Ha sido un análisis interesantísimo. Sin duda, da para reflexionar. Muchísimo. Hasta la próxima inmersión tecnológica.